Progress. Un color rápido. Pues puede ser naranja, verde. Hola, buenas tardes, Cecilia. A ver. Ay, no. Se escucha mi voz un poquito rara porque estoy enferma de la garganta, pero vamos a trabajar con nuestro séptimo y penúltimo espacio abierto para el aprendizaje de esta última semana de actividades de nuestro módulo 5. Es un trabajo bien sencillito porque ustedes ya tuvieron una experiencia previa con la actividad. Buenas tardes, Patti, Rocío, María, otra Patti, Sandy. Ya tuvieron una experiencia previa con la actividad integradora número 6. De hecho, el proyecto de integración que se llama Mis Argumentos Finales es más sencillo que la actividad integradora número 6 porque se omiten algunos puntos como los objetivos, se omite por ahí el desarrollar el enfoque multidisciplinario, en fin. Entonces es más sencillito el trabajo. Buenas noches, Rocío. De hecho, fue un excelente ejercicio la actividad integradora número 6. Como ustedes se dieron cuenta, ustedes mismos tuvieron que ir elaborando su plantilla de trabajo, ir armando su proyecto de investigación. En este caso, en el caso del proyecto integrador, no va a ser así. Viene la plantilla de trabajo como viene casi cada módulo, cada actividad de cada módulo, y ustedes lo único que tienen que ir haciendo es pues prácticamente llenándolo con la información que se les solicita. Entonces, vamos a empezar con nuestro proyecto integrador. María Cecilia, se escucha como aire. ¿Todos escuchan así como aire o nada más Cecilia? ¿O me escuchan bien o no me escuchan bien? A ver, coméntenme por aquí por el chat. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Pues puede ser a lo mejor su compañera Rocío que tiene el micrófono abierto. Nada más. Y de ahí en fuera yo. Pero, Sandy, ¿tú escuchas bien? Ok. ¿Alguien más escucha como con interferencia o escuchan bien? Marta, Maribel, Patti 2. Ya se escucha bien. Perfecto, María Cecilia. Patti se escucha bien. Perfecto. Miren entonces, en las que ya tuvieron la oportunidad de revisar la plantilla de mis argumentos finales. Buenas tardes, Maribel. De mis argumentos finales, se van a dar cuenta que únicamente el trabajo es pulir a través o por medio de las observaciones que yo les hice en las retroalimentaciones, pulir el trabajo que hicieron en la actividad integradora número 6. Ahora, como tal, el proyecto integrador, que se llama Mis Argumentos Finales, les pide entregar un proyecto de investigación, no como tal la investigación, simplemente las partes que conforman un proyecto de investigación, lo que es el problema, el planteamiento del problema, la justificación, la hipótesis. En este caso se omiten los objetivos, no solicito objetivos, aunque la mayoría de ustedes en su actividad integradora número 6 elaboró muy bien los objetivos. Acuérdense que cuando estamos hablando de un proyecto de investigación, debemos apegarnos sobre todo a la redacción específica que requiere cada parte de la investigación, así como un argumento cumple con una estructura y como cada una de sus partes, que son las premisas y las conclusiones,
se deben de redactar a partir de expresiones indicadoras. Asimismo, los objetivos, como se los indiqué la vez pasada, se redactan a partir de un verbo en infinitivo. La hipótesis también sigue un orden de redacción. El planteamiento del problema se formula como pregunta de investigación. En fin, eso es como lo más importante de esta última semana, que a ustedes les quede claro y puedan verificar, comprobar cómo es que se desarrolla, cómo más bien cómo se arma un proyecto de investigación y que identifiquen las características de cada una de las partes del proyecto de investigación, sobre todo en la cuestión de su redacción, ¿correcto? Entonces, digo, realmente la plantilla les va marcando las indicaciones. El material que les voy a compartir aquí en la pantalla es únicamente para reforzar los temas que ya vimos sobre la redacción de los objetivos, la redacción de la hipótesis, la redacción de la justificación, porque es lo que tienen que hacer en su proyecto integrador. Es que voy anotando a sus compañeras. Pero es lo que tienen que hacer en su proyecto integrador. Entonces, de una vez los voy a compartir. Miren aquí. Miren ustedes, aquí está. Estas son las partes de un proyecto de investigación: la elección y delimitación del tema o problema, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, que en el caso del proyecto integrador no los pide, pero es como para reforzar y repasar el tema. La hipótesis, el esquema preliminar o la tabla de contenido tampoco se las pide, pero es lo que viene siendo el índice, se le conoce como el índice, es lo que cuando abrimos un libro, una revista y vemos el índice, cada capítulo de qué trata con sus subcapítulos, títulos y subtítulos. La elaboración de una agenda o cronograma, que eso tampoco nos lo pide, simplemente que en este material viene todo completito. Pero la elaboración de una agenda o cronograma nos sirve para que nosotros en un calendario podamos llevar una agenda de los avances de nuestro trabajo, que se cumplan en tiempo y forma con los contenidos y justamente para tratar de no atrasarse. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando ustedes cursan nivel licenciatura. A ver, déjenme dejar de compartir tantito. Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación para la universidad, ¿no? Para su tesis o su tesina o para una maestría o un doctorado, se utiliza mucho la parte del cronograma porque nada más dan cierto tiempo para acabar el trabajo de investigación, porque ahí no solamente es un proyecto, hay que realizar la investigación, hay que entregar un trabajo de investigación. Entonces, funciona mucho que ustedes pongan, bueno, pues durante el primer mes y la primera semana del siguiente mes voy a entregar mi planteamiento del problema y mi justificación. Digo, a lo mejor parece mucho tiempo, pero realmente como es un trabajo de investigación, se tiene que ir puliendo, se tiene que ir viendo qué tipo de investigación se va a hacer, etcétera. Por eso se utiliza mucho ya cuando ustedes, que espero que todos lleguen a cursar una licenciatura y a titularse, van a utilizar un cronograma para establecer los tiempos en los que van a realizar su investigación. Por ejemplo, en el caso de las licenciaturas, nos dan 6 meses para presentar el proyecto de investigación. Podría parecer muchísimo tiempo, sin embargo, cuando se trabaja sobre una investigación, buscar la bibliografía, la hemerografía, todas nuestras fuentes electrónicas, buscar la información de nuestro tema, de nuestro problema, ver qué tipo de investigación vamos a hacer, realmente es poco tiempo. Andamos muy a las prisas, a las carreras, pero nada más nos dan 2 semestres, es decir, 1 año para entregar un trabajo de investigación. Entonces, a grandes rasgos, estas son las partes que conforman un proyecto de investigación. En su proyecto integrador van a hacer exactamente lo mismo que hicieron con su trabajo en la actividad integradora número 6. En la instrucción viene que ustedes pueden retomar nuevamente parte de su trabajo de la actividad integradora número 6 o tratar un tema, un problema totalmente nuevo. Yo se los dejo a libre el albedrío, lo que ustedes quieran. Sin embargo, el trabajar con el mismo tema puede ser puede ser benéfico y puede ser contraproducente. Benéfico porque ustedes únicamente trabajarían con las observaciones que yo les hice. Es decir, nada más tendrían que pulir bien la redacción, digamos, de la retroalimentación, retomar las partes importantes y trabajar sobre ellas.
Eso sería un tantito a lo mejor hasta tramposo, pero bueno, la plataforma se los da como opción. Y trabajar sobre un tema nuevo también es un poco complicado, que digo, lo hicieron para la actividad integradora número 6, pero se les dio una semana. En este caso es el proyecto integrador, pero también está un poquito más fácil porque dentro de las instrucciones, el punto número 1 es que ustedes piensen un problema de investigación, pero los deben hilar con el punto número 2, un tema, y el punto número 2 es el plantear el problema. Aquí está la manera. Miren, aquí les voy a poner un ejemplo y la diferencia entre tema y problema. Y aquí no lo dice este recurso educativo. La delimitación es acotar, reducir o precisar un tema o problema a estudiar. Es decir, yo lo delimito. Si voy a estudiar a lo mejor el índice de mortalidad, o voy a tocar el tema del aborto. Bueno, pues estudio el tema del aborto en la alcaldía Magdalena Contreras en niñas entre 12 y 15 años y su índice de mortalidad. Y las razones por las que se causan esos embarazos, si son no deseados o si son porque inician su vida sexual muy jovencitas, etcétera. Pero es un tema general. Digo, así como yo se los planteé, es un problema porque lo delimitamos, porque hablar del aborto en México, imagínense nuestro universo de estudio, nunca acabaríamos. Los problemas de investigación tienen que ser cercanos a nosotros, cuestiones que tengan repercusiones en nuestra vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, les marcan un tema general. El tema es la educación superior en México. Sí, pero ¿cuál es el problema con la educación superior en México? Y aquí mismo lo marca. Es un tema amplio y aunque demarque el sitio, es decir, en la Ciudad de México o en nuestro país que es México, el trabajo se llevaría a cabo, se llevaría varios años, claro. Imagínense investigar este tipo de cosas. Podríamos a lo mejor tener 80 años y no acabar de investigar cuál es la situación con la educación superior en México. Entonces tenemos que delimitarlo más en tiempo. Entonces aquí viene una delimitación en tiempo. Dice, si lo reducimos más, podría quedar así: la educación superior en el Distrito Federal entre las décadas de los años 70 y 80. Y todavía se puede acortar o delimitar un poco más si lo hacemos: la educación superior en las escuelas públicas en el Distrito Federal en los años 70. Es decir, la información que yo voy a buscar y la investigación que yo voy a hacer únicamente va a girar en torno a la educación superior en escuelas públicas en la Ciudad de México, no en todo el país, porque yo tendría que viajar a cada estado, a cada municipio donde exista o donde haya una universidad pública e investigar, y no daría la vida para hacer eso. Entonces, únicamente la educación superior en escuelas públicas en el Distrito Federal en los años 70. Es decir, únicamente estudio escuelas públicas en la Ciudad de México en la década de los años 70. Es todo. Esto es una delimitación del tema y se dan cuenta, el tema es general. El tema es la educación superior en México y lo delimitamos en tiempo a los años 70 y al lugar en la Ciudad de México y a un espacio nada más escuelas públicas. Esta es una delimitación del tema, ¿correcto? Esto lo van a tener que hacer ustedes nuevamente en su trabajo, en su proyecto integrador. Esto es nada más para que les quede claras las ideas, porque ya lo hicieron en su actividad integradora número 6. Luego viene la parte de la justificación que también van a tener que volver a hacer en su proyecto integrador. Aquí está la justificación de nuestro tema, engloba razones que daremos para defender la elección del mismo. ¿Por qué yo decidí investigar este tema? ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué me interesa? ¿Cómo me afecta? Esa es la justificación, las razones que yo voy a dar por tomar esa decisión de elegir ese problema de investigación, o más bien por elegir investigar dicho problema. Acuérdense que una justificación no es larga, una justificación a lo mucho son 2 párrafos. En este nivel son 2 párrafos de decir por qué es importante, por qué elegí este tema y cómo podría ayudar o contribuir a la solución. El conocimiento que yo obtenga de esta situación. ¿Hecho? Esta es la justificación. En este caso, por ejemplo, esta justificación es de un problema que trata sobre los derechos de las personas homosexuales en la Ciudad de México. Entonces, aquí vean cómo inicia la justificación. Actualmente es importante conocer y respetar las garantías individuales que tiene cada persona como sujeto libre en esta nación.
Respecto a la relación de las garantías y la homosexualidad, la información del tema es abundante, lo que da lugar a que se conozcan todas las ideas que rodean el tema con el fin de generar conciencia y tener otra perspectiva del punto en controversia. Es decir, para la persona que va a hacer esta investigación, lo que más le interesa es dar a conocer toda la información que hay sobre el tema para que la mentalidad de las personas no sea tan acortada en ese sentido, sino es decir, presentamos un panorama amplio de los derechos, de las garantías que gozan no solo las personas homosexuales, el hecho de ser personas, ciudadanos mexicanos, nos hace acreedores a ciertas garantías y ciertos derechos que vienen marcados en la Constitución política de nuestro país y vienen marcados en el artículo 1 constitucional. Entonces, esa es como la justificación en el caso de este tema. Y luego viene, esto nada más para reforzar, los objetivos. Los objetivos, acuérdense, y lo hicieron aparte muy bien, los objetivos son enunciados claros y precisos que indican las metas que persigue nuestra investigación. Es decir, ¿qué quiero lograr con mi investigación? ¿Qué quiero dar a conocer? Y aquí, acuérdense, como se los dije la vez pasada, digo, la vez pasada no les presenté este material porque la actividad integradora 6 era como un piloto, que ustedes lo fueran haciendo en función de la explicación y de los recursos y de la información que hay en los recursos educativos de la plataforma. Aquí ya viene más general, es un poquito más visual, el recurso es más ligero tal vez de entender. Y aquí está. La redacción de los enunciados que expresan nuestros objetivos deben incluir como primera palabra un verbo en infinitivo. No hay palabra que le anteceda. Lo único que lo puede anteceder es un número o una letra para indicar que es el número 1, el número 2, el número 3 o el orden. Aquí está hacer, estudiar, analizar, comparar, encontrar, indicar, señalar, descubrir, comprender, demostrar, resumir, proponer, exponer. Y aquí hay algunos ejemplos de objetivos. Analizar el tema de la homosexualidad con respecto a lo que dictan las garantías individuales. Ese es un objetivo. Empieza con el verbo analizar. Segundo objetivo, empieza con la palabra observar o con el verbo observar. Entonces es observar las modificaciones al Código Civil acerca del matrimonio. Objetivo número 3, razonar acerca de las críticas hechas por diversos sectores de la población. El cuarto es reflexionar y el quinto es comparar los derechos que adquiere un matrimonio heterosexual en relación a uno homosexual. Estos son los objetivos de la investigación y como se dan cuenta venimos de la justificación y los objetivos. ¿Hecho? Eso nada más es para reforzar. Y luego viene bueno, esto ya es la parte del proyecto de investigación, planteamiento del problema, la justificación, los objetivos. Aquí, aquí viene la parte de la hipótesis. Una hipótesis no es una reflexión sobre el tema. Una hipótesis es una respuesta anticipada que yo doy a mi problema de investigación. Y aquí lo dice perfectamente. Una hipótesis es un enunciado que plantea una respuesta tentativa a nuestro tema o problema de investigación. Sin embargo, dicha hipótesis solo podrá ser rectificada al final de nuestro trabajo. Claro, porque la hipótesis es lo que vamos a descubrir al final de nuestro trabajo. Vamos a descubrir si se cumple o no se cumple mi respuesta anticipada, si esas son o no las causas. ¿Hecho? Entonces, miren, aquí hay una pequeña hipótesis. La hipótesis se escribe a manera de afirmación. Yo estoy afirmando algo y es lo que voy a investigar, si realmente eso es lo que pasa o lo que no pasa. Y la hipótesis, aquí está, no hay una auténtica y real aceptación del matrimonio entre homosexuales en el Distrito Federal. Es decir, yo estoy afirmando, estoy diciendo, estoy aseverando que no hay una auténtica y real aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Y para poder comprobar mi hipótesis, entonces, yo tengo que buscar la información que me diga, bueno, es que el gobierno da un discurso de que sí apoya, sí les da sus derechos, pero a final de cuentas en la Ciudad de México no está legislado todavía, no está aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces tengo que buscar testimonios de personas que a lo mejor hayan contraído matrimonio en otro estado de la República, en otro país, los derechos, si por ejemplo, el decir, bueno, no somos un matrimonio, pero tenemos 5 años viviendo juntos o 5 años viviendo juntas.
Maribel, la justificación es como un argumento. A ver, déjenme acabar la idea y ahorita les contesto las preguntas. Tengo que buscar toda esta información para ver si realmente es decir, tengo yo 5 años viviendo con una persona o 5 años tienen viviendo juntos o juntas. Pero en esos 5 años no hemos logrado nada porque a lo mejor mi pareja no tiene derecho a mi seguridad social, porque no somos un matrimonio heterosexual, como los matrimonios heterosexuales, que en automático nos casamos y nos volvemos derechohabiente. ¿No? Mi pareja me deja como derechohabiente para el servicio médico. A lo mejor no tenemos derecho, por ejemplo, en caso de fallecer, bueno, pues a ti no te toca porque no eres su pareja. Existen como figuras como el concubinato y eso, pero es más complicado a veces de comprobar. Entonces son todos esos derechos y leyes que tenemos que estudiar para ver si realmente en México se acepta o no se acepta, o nuestros legisladores han trabajado o no han trabajado sobre ese tema. ¿Hecho? Estas partes ya las conocen ustedes, es del proyecto de investigación y es lo que tienen que hacer ustedes. Traten de elegir un tema, un problema cercano que les afecte, o si no les afecta, que sea del dominio público, del dominio común, por ejemplo, como la cuestión de la violencia por narcomenudeo en ciertas zonas de la Ciudad de México, algo, a lo mejor en su colonia, algo así. Por aquí ya tengo unas preguntitas. Sí, claro, María Cecilia. El tema de la basura, puedes trabajar el tema de la basura, se puede trabajar la cuestión de la generación de plagas y eso genera enfermedades, problemas de impacto ambiental. En esta actividad, en su proyecto integrador, ahorita que tocas el tema del tema de la basura, se me vino a la mente, también tienen que trabajar el enfoque multidisciplinario. Sin embargo, no tienen que describir la manera en cómo se relaciona cada ciencia con su problema. Es decir, si su compañera María Cecilia estudia el índice de enfermedades respiratorias en su comunidad o que ha tenido un despunte o que se han presentado casos graves por, no sé, a lo mejor tanta la quema de basura, en fin, en su comunidad en los últimos 2 o 3 años, ahí el enfoque multidisciplinario nada más les pide mencionar 2 ciencias o 2 disciplinas desde las cuales se puede abordar el tema, pero tienen que ser ciencias y disciplinas lógicas que vayan acordes al tema. Por ejemplo, en el caso del tema de la basura, se puede tratar desde la ecología, porque si ustedes me ponen desde la sociología, pues cómo carambas mido la parte de la sociología en el tema de la basura, desde la medicina, en el caso de que su compañera quiera presentar estadísticas de pacientes internados o internadas por enfermedades respiratorias a causa de la inhalación de humo que hay en su cuna por la constante quema de llantas o quema de basura o lo que sea, ¿hecho? O por mordedura de ratas, porque se han acumulado las ratas, porque la acumulación de basura genera plagas, ¿no? Entonces, acuérdense que las ciencias o las disciplinas tienen que ser acordes al tema, puede trabajar la ecología, puede trabajar la química, el tema de la composta, ¿no? Para el trato de la basura, no sé, algo, o sea, temas, ciencias o disciplinas acordes a su problema de investigación. La justificación es como un argumento, no, Maribel, no es un argumento. No como tal, la justificación es que tú expliques la razón por la cual elegiste de tema y no necesariamente se formula a manera de argumento. Acuérdate que los argumentos cumplen con una redacción específica a partir de expresiones indicadoras. Tanto las premisas como las conclusiones de cada argumento deben llevar al inicio de cada una de estas en su redacción una expresión indicadora. En este caso, la justificación no es un argumento, es que tú expongas tus razones y no necesariamente argumentadas, sino por qué consideras tú que es importante investigar este tema. ¿Hecho? Eh, no te preocupes, Andy. Sí, Pati, es un excelente tema. Ahí, por ejemplo, como tal, el problema no serían las heces de las mascotas en la comunidad, sería los problemas de problemas de impacto ambiental o lo que ha generado, los deterioros o daños que ha generado a las áreas verdes, la exposición de heces de los animales, ¿no? De las mascotas, que la gente a veces no levanta por irresponsabilidad. Sí, por supuesto, María Cecilia, también el tema del PET es importante, es un tema fundamental. Todas estas cosas son problemas que nos generan de una u otra forma un impacto negativo en nuestra vida cada día,
las situaciones del cambio climático, las vivimos nosotros a partir de qué, a partir de la falta del agua, a partir de que los cambios extremos de climas, hace mucho calor y el frío a la vez es, o sea, ya es polar, ya ni siquiera se distinguen las estaciones del año. Antes eran muy marcadas, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Ahora ya cualquier época del año llueve. Cada día todo eso genera, son cosas que nos afectan. También por ahí el tema de las inundaciones es un tema, un problema que años han sido más bien como bandera de políticos, trabajar sobre esas cuestiones cuando están en campaña y después de una vez llegando, pues no se hacen cargo de este tipo de situaciones. Pero pueden tocar cualquier tema que ustedes quieran, lo aterrizan bien en tiempo, lo delimitan bien en espacio, para que no se haga tan amplio y ustedes tengan material de consulta y que también sea muy específico. Y finalmente, a eso voy, Pati. Justo iba a tocar el tema del audio. El audio no es explicar de qué trata tu ensayo, porque ustedes tienen que desarrollar, a partir de que desarrollan su proyecto de investigación, tienen que elaborar un ensayo de una cuartilla, no más de una cuartilla, algo sencillo, algo claro, algo concreto, no hace falta que expongan más. Ustedes tienen que grabar un audio, pero previo a esto, a esta cuestión del audio, ustedes tienen que elaborar 3 argumentos. Ahí sí, Maribel, hay que trabajar con 3 argumentos aparte. Ahí viene perfectamente el cuadrito marcado donde van sus argumentos. Son 3 argumentos, acuérdense y no se les olvide que un argumento se compone de su premisa y su conclusión. Entonces, un argumento no solamente es una premisa o no solamente es una conclusión. Un argumento es una premisa con su conclusión y la premisa debe ir con su respectiva expresión indicadora y su conclusión también con su respectiva expresión indicadora. Van ustedes a realizar 3 argumentos sobre el tema, sobre el problema que están investigando. Rocío, no, los argumentos ustedes los tienen que elaborar no con sus propias palabras, obviamente sí con sus propias palabras, pero con fundamentos. Es decir, yo voy a estudiar el tema de la basura y encontré que la basura o que este tipo de contaminación es dañina y ha generado que muchas personas hayan enfermado de vías respiratorias, etcétera, pero el argumento tiene que ser, es un proyecto de investigación, ya no puede ser como algo inventado, no puede ser algo al azar, es un proyecto de investigación hecho. Eh, María Cecilia, es que ahorita retomo la parte del audio. Bueno, es que para darle continuidad mejor. Una vez que elaboran sus argumentos y la parte final, el punto final de la actividad es grabar un audio. Y en la indicación se nos solicita únicamente exponer uno de los 3 argumentos, el que ustedes quieran. Y también nos hace hincapié en que es preferible no leerlo, es decir, irlo explicando. Es decir, yo voy explicando mi argumento, voy improvisando de tal manera que se refleje mi conocimiento. Yo no califico si lo dicen bien, si lo dicen mal. Yo califico el esfuerzo que hacen por tratar de explicar con sus propias palabras cómo entendieron el problema, cómo entendieron el tema, cómo lo aterrizaron. Eso es lo más importante. Si ustedes no empiezan, que ya lo han hecho en varias ocasiones, pero si ustedes no le dan continuidad a ese ejercicio de la oralidad, de perder el miedo a hablar en público, de aprender a expresarse, va a ser muy difícil, digo, además en este sistema educativo que es la manera en la que interactuamos. A veces cuando estamos de manera presencial, nos sentimos un poquito más en confianza y no tanto, porque yo recuerdo que cuando yo iba a la preparatoria, a la secundaria, también me daba pena participar, pero es una manera de ir rompiendo como esa parte de perderle el miedo al hablar, al exponer mis ideas, como yo las entendí, como yo las comprendí. Si no es así, ¿cómo entonces podemos permitir que nos retroalimenten y poder mejorar o trabajar en nuestras áreas de oportunidad? ¿Hecho? Entonces, el audio únicamente es de un argumento, lo explican por qué ese argumento, explican el contenido y máximo 1 minuto, tal vez hasta menos de 1 minuto se lleven en esa explicación. ¿Hecho? Eh, bueno, en tu caso, por ejemplo, si lo agarras desde el PET,
Es que depende el enfoque, María Cecilia. Si tú haces el tema de la basura como tal, y depende cómo plantees tu problema, podría entrar la sociología, pero básicamente es un problema de ecología, un problema tal vez de biología, si encuentras daño a las plantas, una situación de medicina, si encuentras, por ejemplo, personas que han enfermado por la inhalación bueno, alguien dijo de los restos de las heces, de las mascotas, depende el enfoque, depende el planteamiento del problema, pero a primera vista sí es la ecología, la biología, la química, en fin, ¿hecho? Y luego, ese es a grandes rasgos nuestro proyecto integrador. Es muy sencillo, está más sencillo que la actividad integradora número 6. ¿Hecho? Y nuestro tema del foro Aprendiendo se llama el mejor avance científico. Ya he visto que han participado, está muy bien. El mejor avance científico, realmente el tema lo exponen porque es la única manera en la que ustedes van a poder trabajar la parte del debate. La parte del debate a partir del punto número 3, en la cual ustedes tienen que refutar eh, la elección que haya hecho alguna de sus compañeras o uno de sus compañeros sobre el mejor avance científico de la historia. Yo les podría decir que para mí, el mejor avance científico o los mejores avances científicos siempre van a ser los que tengan que ver con la cuestión de la salud. Las vacunas, el genoma humano, los rayos X, ¿no? Los antibióticos, por ejemplo, la penicilina, yo siempre he considerado que ha sido como de los mejores avances científicos de la humanidad, ¿no? Venimos de una pandemia, los antibióticos siempre son necesarios, vitales para la vida y para la salud humana. Todo lo que tenga que ver con salud, si a la vida se le da el valor que merece, siempre van a ser los mejores avances científicos. Sin embargo, también hay otros muy buenos en el ámbito, por ejemplo, de los transportes. Antes, hace muchos años, en la década de los 20, de los 30, era impensable poder llegar en 11 o 12 horas a otro país del mundo. Hoy es posible con el avión, con la aviación, todo el avance tecnológico que ha tenido, pero el punto 3, que se refiere a refutar el mejor avance científico que haya elegido uno de sus compañeros o una de sus compañeras, tiene que ver primero con la argumentación. Ustedes no pueden refutar nada más por refutar, si no estoy de acuerdo porque esto y esto. No, ustedes tienen que argumentar por qué consideran que no es el mejor avance científico, y para eso tienen que consultar por lo menos una fuente de información en el que venga las repercusiones negativas que ha tenido ese avance científico. Por ejemplo, muchas personas, entre las que me incluyo, yo supongo que también varias de ustedes, ha considerado que las tecnologías, el avance tecnológico es de los mejores avances científicos. Avanza la tecnología en todos los sentidos, pero la tecnología mal utilizada, o bien la tecnología va a ser buena o mala en función del uso que le demos. Por ejemplo, la tecnología puesta al servicio de la educación sirve para este tipo de proyectos como Prepa en línea. Ustedes desde cualquier parte del país, desde cualquier parte, únicamente con una conexión a internet, podemos estar interactuando en tiempo real. Ese es un beneficio, pero la tecnología puesta al servicio, por ejemplo, de la fabricación de armas de destrucción masiva, pues genera crímenes de lesa humanidad, genera lo que está pasando en la guerra de Rusia con Ucrania, lo que pasó con la creación de las bombas atómicas. Eso es la tecnología utilizada de manera negativa. Y así sucede en todos los casos. No solamente es el único avance tecnológico que tiene repercusiones negativas. Todos tienen pros, todos tienen contras. Y de eso se trata el punto 3, el punto 4, el punto 5, de ir debatiendo. Yo defiendo mi avance, mi compañero me dice que no por esas repercusiones negativas, pero yo le digo no, pero también ha tenido esas cuestiones positivas y ha servido para muchas cosas. Aquí el hecho y lo importante, el objetivo no es que uno de los dos tenga la razón. Aquí lo más importante es que se establezca, el ejercicio o el trabajo del debate, porque sí y porque no. Acuérdense que en un debate no se trata de quién tiene la razón o quién no.
No te preocupes, Dulce. Buenas noches. No se trata de quién tiene razón o quién no, como en el debate de la legalización de la marihuana. De lo que se trata es de presentar argumentos. Y como les digo, todos los avances científicos, por ejemplo, en el caso de la medicina, y esto tiene que ver con otro punto, en el que ustedes tienen que explicar las bondades, los beneficios de su avance científico desde una disciplina. Por ahí alguien de sus compañeras puso algo de la cuestión médica y de la electricidad. Por supuesto que es muy importante ese avance tecnológico, pero ese avance científico, ¿y cómo lo podemos explicar a partir de la medicina? Bueno, ustedes saben que absolutamente todos los aparatos médicos para hacer radiografías, obviamente rayos X, para hacer operaciones, trabajan a partir de la electricidad. Es decir, no hay luz, no hay operación, no hay radiografías, no se pueden hacer estudios, en fin. Ese, por ejemplo, es uno de los beneficios de la electricidad desde el punto de vista de la medicina. Todas las cuestiones de infraestructura médica sirven y funcionan a partir de la electricidad. Si no hay planta de luz, si no hay luz, no se puede hacer una operación a menos que haya de repuesto una planta de luz y al final de cuentas es electricidad. ¿Ven? Entonces son cosas muy sencillas que hemos repasado, que hemos trabajado y que realmente está muy sencillito. Ya vi que han estado participando bien, han estado participando bastante. No es necesario hacer todas las participaciones en diferentes días de la semana. Pueden hacer, por ejemplo, 2 en un mismo día, luego otras 2 y luego terminar con una. Lo importante es que se den el tiempo para analizar y para reflexionar sobre lo que pide cada una de estas preguntas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es su calificación y tienen que cumplir con los contenidos solicitados. Cada punto tiene que cumplir con lo que se pide. ¿Hecho? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O está muy sencillita la última semana, nuestra semana de integración? ¿Todo claro? Aquí tengo unos, todo bien, ok. Ustedes han sido, y se los voy a decir, tal vez está mal que se los diga, pero ustedes han sido de los mejores grupos que he tenido. A veces hay que batallar un poquito porque eh, no, 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 está bien sencillita, María Cecilia. Y si quieres, para que no se te complique mucho, puedes retomar parte de tu trabajo de la actividad integradora número 6 y con eso es más que suficiente. De hecho, lo importante, acuérdate que lo importante de esta semana es que identifiques y te queden claras. Primero que identifiques y reconozcas las partes que integran un proyecto de investigación. Y la otra, que también a su vez identifiques y reconozcas la estructura en redacción que lleva cada una de estas partes. ¿Hecho? Han trabajado muy bien. A mí me ha gustado mucho trabajar con este grupo, mucho, mucho, mucho. Trato de tenerles sus calificaciones lo más pronto posible, pero sí, yo creo que en algún momento cuando nos despidamos los voy a extrañar, porque sí me ha gustado mucho cómo, pues sí, han hecho un esfuerzo por hacer sus trabajos, de la manera en que la comprenden, y creo que eso es lo que más se me, lo que más me agrada, ¿va? No, está bien sencillito. Tal vez pareciera complicado porque es la parte práctica de las ciencias sociales. Estamos acostumbrados a la teoría, la teoría, la teoría, como en el caso de la literatura, pero esta es la parte práctica de las ciencias sociales, el estudio y el análisis, la investigación de los problemas sociales que nos rodean, de ver cómo todas las disciplinas coinciden o convergen para estudiar ciertos fenómenos, etcétera. No te preocupes, Pati, como quiera, yo estoy pendiente de ustedes aquí en el mensajero de la plataforma o a través del correo electrónico y nos vamos a ver el viernes para retomar dudas. A lo mejor vayan avanzando en su proyecto y si se atoran en algo, lo podemos ir desatorando el mismo viernes, ¿va? Por lo pronto, no te preocupes, Dulce, puedes ver la sesión grabada. Ahorita te la mando por correo y la dejo en la sección de novedades. ¿Hecho? De todos modos, vamos a ver el viernes para que no haya ningún problema. ¿Hecho? Entonces, yo les agradezco como siempre mucho su atención y nos vemos el viernes. Gracias. Dulce, Lupita, María, Maribel, Marta, Pati Sotelo, Pati Díaz, Rocío Ortega, Rosa Elvia. Rosa Elvia, no te había apuntado, fíjate. Rosa Elvia. Ya te apunté. Eh, ya me perdí, pero bueno, muchas gracias y buenas noches.
Les voy a mandar esta página de internet desde el portal académico del CCH, ¿va? Para cualquier cosa que tengan duda, ahí se puedan apoyar de él. De hecho, muchas gracias. Sí, sí, no te preocupes. Pongo el enlace ahí en la sección de novedades. Gracias, Cecilia, no te preocupes.